Bien, segundo ejercicio. Entonces, no nos olvidemos, antes de llegar y derivar, cosa que podríamos hacer, siempre intentemos arreglar. Coloqué como información que la derivada de la variable de la función. Recuerden que la variable va a ser esta letra que está acá. ¿Ya? Esta es la variable de la función. Entonces, la derivada de la variable de la función siempre va a ser 1 porque estoy aplicando la propiedad número 2, que es la derivada de una potencia. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar esto un poquito y lo vamos a ir ordenando para que quede lo más cómodo de trabajar. Entonces, por ejemplo, siempre que usted tenga la división de un número, en este caso estoy dividiendo por 3, yo ese 3 lo voy a separar del x en el fondo de esta forma. Es 1/3 por x. Entonces, esta expresión, en vez de mantenerla de esta forma, la separo de forma cómoda, ¿no es cierto?, para poder trabajarla de esta manera. En este caso, acá lo que voy a resolver es un poco esta potencia. Cuando una fracción se eleva a un exponente, cada elemento de la fracción se eleva al exponente, obteniendo x al cuadrado partido en 4 al cuadrado, que sería 16. Pero luego vuelvo a separar acá porque no me conviene tener un número en el denominador, me conviene tener la parte. ¿Por qué? Porque por ejemplo, 1/3 yo lo puedo ver como una constante que está multiplicando a una expresión algebraica que depende de la variable. En este caso, si yo traigo el 16 de la forma 1 sobre 16, me va a quedar la misma idea, una constante multiplicando por una expresión algebraica. Por lo tanto, esto es fácil de derivar. Entonces, ya que esto está arreglado, pasamos a derivar. Acuérdense que nosotros arreglamos, aquí no hemos hecho nada, y derivamos. Profesor, siempre voy a poder arreglar, no siempre, pero la mayoría de las veces va a poder hacerlo. Entonces, constante, expresión algebraica que depende de la variable. Constante, expresión algebraica que depende de la variable. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cuando tenemos una constante multiplicando por una expresión algebraica que depende de la variable, a la constante no le hago nada, la mantengo y derivo, ¿no es cierto?, la expresión algebraica que está acompañando a la constante. En este caso, la derivada de x, que es la variable solita, y dijimos que la derivada de la variable es 1, por lo tanto aquí me queda 1/3 por 1, menos constante, la mantengo. La constante se mantiene cuando está acompañada por una expresión algebraica. La constante, vuelvo a repetir, se mantiene, como en este caso, cuando está siendo multiplicada por una expresión algebraica que depende de la variable. Si yo tuviera una constante sola, significa que su derivada es 0. Entonces, mantengo la constante, derivo la función que está acá, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Acá lo que puedo hacer, por ejemplo, es simplificar este 2 con este 16, aquí me queda un 1 y acá me queda un 8, y finalizo diciendo que la derivada viene siendo 1/3 por 1, 1/3, y acá me va a quedar menos 1/8 x. Y esta viene siendo el resultado de la segunda función que nosotros estamos trabajando en esta situación.